sobre generalidades de la anestesia, farmacología de los analgésicos, complicaciones quirúrgicas y posquirúrgicas relacionadas con la anestesia, ¿ok? No relacionados al acto quirúrgico, sino al acto o evento anestésico, ¿sí? Em, es importante comentarles que vamos a trabajar de la misma manera que la semana pasada. Yo voy a ir comentándoles la clase y ustedes van a hacer, a pedir la palabra, hacen la pausa y comentamos si hay alguna duda en el momento en que surja para que lo vamos aclarando de una vez y así no se les va ni a ustedes ni a mí, ¿ok? Entonces, como les digo, tranquilamente pueden hacerme el comentario y aclaramos de una vez, ¿ok? Si no hay comentarios, vamos a seguir adelante. En este caso, el contenido, ¿ok? Es un poquito más largo, un poquito más denso. Les voy a hablar sobre varios tipos de anestesia que pudiese ser un poquito confuso, pero les aseguro que es súper interesante. Si hay dudas, las aclaramos de una vez y seguimos adelante. Vamos a hablar sobre las generalidades de la anestesia, ¿ok? Comentaremos cuáles son esos conceptos básicos. Hablaremos sobre los objetivos de la anestesia, los tipos de anestesia que existen, cuáles son las indicaciones y contraindicaciones en relación a la farmacología de anestésicos y analgésicos de uso frecuente. Hablaremos por encima características o peculiaridades de cada fármaco. Yo no pretendo que ustedes se aprendan cada uno de los fármacos, pero sí me gustaría, muchachones, que ustedes supieran aspectos o características básicas que distinguen a cada uno de estos medicamentos, ¿sí? Entonces, allí es importante que presten real atención. Les mencionaré cuáles son los gases anestésicos que existen y que utilizamos, la nomenclatura por colores que hay de gases anestésicos. Les comentaré también sobre los analgésicos, los anestésicos locales, que eso ustedes lo van a utilizar en su práctica diaria, sobre todo cuando se gradúen, igual que los analgésicos, y les comentaré sobre algunas complicaciones quirúrgicas y posquirúrgicas relacionadas con la anestesia. Entonces, si todos estamos chéveres, estamos preparados, vamos a seguir adelante. Primero, en relación a los conceptos, muchachos, anestesia, es importante que ustedes sepan que es un estado inducido farmacológicamente, ¿ok? Que comprende hipnosis, analgesia, relajación muscular y pérdida de los reflejos y sensibilidad. Cuando hablo de pérdida de los reflejos y sensibilidad, sensibilidad evidentemente, la capacidad de percibir el tacto y el dolor, frío o calor, y cuando hablo de pérdida de los reflejos, hablo son de los reflejos protectores de la vía aérea, como la tos, las náuseas, la capacidad para tragar, evidentemente, moverse y el reflejo de la respiración. Entonces, tenemos un paciente completamente con pérdida de reflejo. La hipnosis es un sueño inducido farmacológicamente que causa pérdida de la conciencia. Así de básico como lo podemos leer allí. Otro de los términos que es importante para nosotros, no solamente anestesiólogos, sino también para los médicos, es que la analgesia es la pérdida de la sensibilidad al dolor sin pérdida de la conciencia. ¿Estamos claros? Es la ausencia de el dolor. La relajación muscular es el estado de inmovilidad corporal inducido por relajantes neuromusculares o relajantes musculares. Y finalmente, un término que se utiliza bastante, que pudiese tener algunos u otros
Usos o pudiese ser de uso frecuente es la sedación, que es la inducción farmacológica del nivel de conciencia del paciente para conseguir calma, relajación y cierto grado de analgesia. Entonces, son 5 términos que se utilizan bastante, que se parecen algunos, pero evidentemente no son iguales. ¿Estamos claros por allí? ¿Hay algún tipo de duda y me escuchan y corre bien la diapositiva? Todo bien, profe. Muy bien, seguimos adelante. ¿Cuál es el objetivo primordial de la anestesia? Es realizar el procedimiento quirúrgico o diagnóstico sin que el paciente tenga algún tipo de sensibilidad o recuerdo y que se logre el procedimiento sin comprometer la vitalidad del paciente, controlando los reflejos del sistema nervioso central. ¿Y por qué los reflejos del sistema nervioso central? ¿Por qué creerán eso? Porque recuerden, muchachos, que cuando un individuo se va a someter a un procedimiento quirúrgico o diagnóstico o terapéutico, ¿ok? Existe el miedo, existe la estimulación al dolor, la estimulación al frío o al calor, y esas son respuestas que se dan por sistema nervioso autónomo expresándose con aumento o disminución de la frecuencia cardíaca, aumento o disminución de la presión arterial y frecuencia respiratoria. Entonces, cuando nosotros administramos anestesia, nosotros prácticamente estamos tratando de controlar el sistema nervioso central, específicamente el sistema nervioso autónomo. Entonces, eso es importante que un paciente cuando se vaya a someter, por ejemplo, a un acto quirúrgico, a una apendicectomía o a una colecistectomía, el simple hecho de la actividad de pasar el bisturí sobre la piel del paciente y hacer esa incisión no genere aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial y evidentemente mucho menos dolor y recuerdo. Por eso es que se habla del sistema, los reflejos del sistema nervioso central. Ahora, hay, hay, hay muchísimos objetivos que necesita lograr que se necesitan lograr cuando se administra anestesia. Pero muchachos, el objetivo fundamental es que, que se realice el procedimiento, que el paciente no tenga nunca dolor, miedo, ansiedad y que el cirujano o el médico tratante que vaya a realizar el procedimiento diagnóstico o terapéutico pueda desarrollarlo sin ningún tipo de inconveniente, que sea rápido y que sea sin complicaciones. Entonces, un adecuado acto anestésico, ya sea una anestesia general o una sedación o una anestesia local, un adecuado nivel anestésico permitirá que se lleve a cabo el procedimiento sin ningún tipo de complicación. Ahora, hay varios tipos de anestesia, ¿ok? Yo les voy a explicar a ustedes uno por uno. Si ustedes tienen alguna duda aquí, lo conversamos de una vez, ¿ok? Primero tenemos la anestesia general. ¿Qué es lo que sucede con la anestesia general? La anestesia general tiene varios tipos de anestesia, como ustedes lo están observando en cada uno de los recuadros inferiores. Y dependerá del tipo de procedimiento a los cuales se vaya a someter el paciente. Si yo tengo un procedimiento corto, en este caso, yo puedo someter al paciente a una sedación. ¿Por qué? Porque la sedación se trata simple y llanamente de disminuir el estado de conciencia, de calmar la ansiedad, pero el paciente conserva, perdón, todos sus reflejos completamente. El paciente puede respirar, el paciente a veces, según el nivel de sedación, puede responder alguna pregunta o algún estímulo, el paciente a veces se puede mover, puede obedecer órdenes. Entonces, es mal llamado una de las anestesias más simples o más sencillas que tiene la anestesia general. Estamos claros, pero yo que tengo la maestría en analgesia y sedación y actualmente estoy haciendo un curso
sobre sedación de pacientes en, en lugares extramurales o sedaciones fuera de quirófano, les digo que las sedaciones son una de los tipos de anestesia más complicados. ¿Y por qué más complicados? Porque resulta que las sedaciones, muchachos, tienen una delgada línea entre esos tres niveles que ustedes observan allí, donde dice mínima o sedación superficial, donde dice la otra que es la moderada o sedación consciente y la profunda. Hay una delgada línea en donde yo puedo tener al paciente con una simple sedación mínima, superficial o ansiólisis, que es la sedación mínima, y de un momento a otro el paciente puede caer en una sedación profunda si yo no sé administrar los fármacos de manera correcta y mucho menos en el tipo de paciente que tengo. ¿Qué es lo importante que ustedes sepan? Que la sedación se da generalmente con medicamentos de uso intravenoso. ¿Estamos claros? Se le toma una vía al paciente, se le administran diversos fármacos hipnóticos o que producen hipnosis o ansiólisis y ya logramos nosotros una sedación. Dependiendo del tipo de paciente, procedimiento y fármaco, lograremos una sedación mínima o ansiólisis, una sedación moderada o consciente o una sedación profunda en donde el paciente se encuentra de verdad que bastante deprimido, pero todavía conserva la respiración, pero estos pacientes no responden al llamado. Entonces, esas se las dejo por allí. Otro tipo de anestesia general es la anestesia inhalatoria pura. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hacemos que haya una disminución del estado de conciencia y que el paciente entre en el estado de anestesia general utilizando solamente gases anestésicos. Se le coloca una mascarilla al paciente, el tiempo dependerá según el agente inhalatorio que estamos utilizando para que el paciente disminuya su estado de conciencia y según la dosis que nosotros administremos y el tiempo, el paciente caerá en un estado de anestesia profunda o dependiendo de lo que nosotros utilizaremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la anestesia pura? En la anestesia inhalatoria pura solamente utilizamos gases anestésicos y o halogenados o gases inhalatorios. ¿Estamos claros? Dependerá del tipo de paciente. Hay algunos anestesiólogos que lo utilizan, pero es un poco costoso porque hay que tener máquina de anestesia y evidentemente la presencia del vaporizador y del gas. Sin embargo, es un tipo de anestesia de la vieja práctica que aún sigue utilizándose. Tenemos también la anestesia balanceada. Esa anestesia balanceada es donde yo debo inducir al paciente. Inducir al paciente quiere decir acostar al paciente, monitorizar todos sus signos vitales, evidentemente en quirófano, ¿ok? Monitorizar todos sus signos vitales, colocar fármacos anestésicos por vía intravenosa que permitan que haya una disminución de la, este, de la conciencia del paciente, pérdida de los reflejos, se administran relajantes musculares y abrimos gases anestésicos para intubar al paciente y de esa manera tenemos el paciente conectado a una máquina de anestesia. Mientras tanto se hace el procedimiento. Pero ¿por qué es balanceada? ¿Por qué se llama así? Porque aparte de nosotros administrar em, gases anestésicos a través de la máquina de anestesia y del tubo endotraqueal, nosotros administramos una infusión de medicamentos hipnóticos. Pudiese ser cualquiera de los que vamos a hablar más adelante, propofol, midazolam, remifentanil, dexmedetomidine, pero la ciencia del por qué se llama balanceada es porque yo estoy haciendo el mantenimiento anestésico, es decir, yo estoy permitiendo que el paciente siga dormido durante lo que dure el procedimiento por dos cosas. Uno, porque estoy administrando gases anestésicos a través de la máquina de anestesia y del tubo endotraqueal y aparte de eso, estoy administrando una infusión continua, ya sea con una bomba de infusión por objetivo o
simple y llanamente una infusión que se haga en una solución 0,9, en una bureta de 100 cc o en 500 cc de solución 0,9 y se pase a una dosis en un tiempo establecido. O sea, yo estoy manteniendo al paciente dormido por dos medios, por gases anestésicos y por fármacos. ¿Estamos claros con esa balanceada? Sí, profe, todo claro. Muy, muy bien, muy bien. Entonces, tenemos otro tipo de anestesia general que es la anestesia combinada. ¿Qué sucede? La anestesia combinada no es lo mismo que la anestesia balanceada. ¿Por qué? Porque en la anestesia combinada yo duermo al paciente, lo mantengo con gas anestésico, ¿ok? O con una infusión, dependiendo de lo que yo decida, para hacer el mantenimiento anestésico. Pero aparte de eso, yo, antes de que el paciente esté dormido o después de que el paciente esté dormido, yo administro una técnica anestésica que generalmente es la que estamos observando aquí, ¿ok? Que es un tipo de anestesia local que generalmente es una anestesia conductiva, que es esa función que se hace en la espalda de los pacientes para que se duerma el área desde el ombligo hacia abajo, hacia las piernas. Entonces, tengo el paciente dormido o lo voy a dormir, pero yo también le administro una técnica de anestesia regional, en este caso que pudiese ser una conductiva o un bloqueo periférico, y eso me permite que los requerimientos de fármacos anestésicos, ya sean endovenosos o inhalatorios, disminuyan, porque ya con ese bloqueo regional que está instaurado o con esa técnica de anestesia conductiva, ya el estímulo va a ser menor, entonces el paciente va a tener menos requerimientos anestésicos y yo voy a tener un paciente que están operando y mi técnica anestésica fue doble. Fueron fármacos anestésicos endovenosos que me permitieron, o inhalados, que me permitieron dormir al paciente, pero también una técnica de anestesia regional. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entendimos esta técnica combinada? Y vimos la diferencia con la anestesia balanceada. Sí, Doc, Sí, todo bien. claro. Ok, muy bien. Entonces, la última, que es la que observamos aquí al final, que dice TIVA, se llama así por sus siglas, evidentemente, que es por sus siglas en inglés, que es la anestesia total intravenosa. Eso, su nombre lo dice, es un tipo de anestesia en donde solamente nosotros vamos a administrar fármacos anestésicos para anestesiar o para dormir completamente al paciente. Pero entonces pudiese surgir la duda, doctora, pero ¿y por qué usted me dice que la sedación también es solamente con fármacos anestésicos y me está diciendo que la anestesia total intravenosa es también con fármacos anestésicos? En este caso, muchachos, la diferencia es que en la anestesia yo voy a dar un plano anestésico y no un plano de sedación, si recordamos entonces la diferencia que había entre la sedación y el concepto de anestesia. Recuerden que yo siempre les dije que en la sedación nosotros lo que hacemos es disminuir el nivel de conciencia, ansiólisis, hacemos que el paciente pueda estar dormido en cierto grado, pero el paciente siempre tiene la conservación de los reflejos protectores de la vía aérea y el paciente respira solito. En la anestesia no, porque el concepto de anestesia es que el paciente tiene abolidos los reflejos de la vía aérea y el paciente evidentemente no puede respirar porque se encuentra bajo relajación neuromuscular. Entonces, ¿qué quiere decir? Un paciente con anestesia total intravenosa tiene que estar intubado a una máquina de anestesia y el mantenimiento anestésico se da simple y llanamente con fármacos anestésicos intravenosos y en ningún momento se abre gas anestésico. ¿Estamos claros?
La Eh, ciencia a nosotros nos ha permitido evolucionar porque ahorita existen modelos farmacocinéticos, ¿ok? En donde a través de máquinas bombas de infusión por objetivo, ¿ok? Que es esta que estamos observando aquí. Estas máquinas o estas bombas de infusión por objetivo permiten que yo simple y llanamente elija el modelo farmacocinético que quiero. ¿Y qué es un modelo farmacocinético? El modelo farmacocinético permite en estas maquinitas yo colocar la edad del paciente, el sexo del paciente y el peso del paciente y el fármaco que yo voy a utilizar. Y de esa manera, esta maquinita que está evidentemente precargada con un fármaco va a infundir la cantidad de medicamento específico que necesita el paciente para estar anestesiado. Entonces, esa es la diferencia entre este poco de tipos de anestesia general, la sedación, la inhalatoria pura, la balanceada y la combinada, y es que la anestesia total intravenosa tiene o posee modelos farmacocinéticos cuando utilizamos las bombas de infusión para que el paciente se mantenga dormido y no nos excedamos o dejemos de administrarle una cantidad determinada de fármacos, sino que lo hacemos prácticamente a la medida del paciente. Muchos llaman la anestesia total intravenosa cuando se utilizan las bombas de infusión, la llaman como anestesias personalizadas porque realmente los modelos farmacocinéticos que hay son muy específicos y permiten que el paciente pueda estar bajo un régimen, bajo un nivel de profundidad anestésica ideal. Y en ese sentido no se malgastan fármacos. ¿Qué es lo que sucede con la anestesia total intravenosa? Es costosa porque una bomba de infusión em, puede costar económica, puede costar $1,200. Entonces, muchas veces en las anestesias totales intravenosas no se utiliza solamente un fármaco, sino que se utilizan 2 y hasta 3 fármacos. Entonces, es un poco costosa, cuesta, de verdad que cuesta adaptarse a ese tipo de anestesia, pero una vez se tiene toda la indumentaria, se tienen todos los fármacos, realmente la anestesia total intravenosa se hace llevadera. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí vamos bien, si hay dudas con el tipo de anestesia, pero estas son los tipos que tenemos. Creo que fui bastante profe, específica y podemos seguir adelante aquí. profe, Muy disculpe. bien, dígame. Yo tengo una duda más conceptual. ¿La ansiólisis es lo mismo que sedación, entonces? Em, ¿O es Lo que distinto? pasa, es una buena pregunta, pero la ansiólisis es el uso de medidas farmacológicas o no para disminuir la ansiedad del paciente. ¿Ok? Vamos a comenzar por ahí. Eso es ansiólisis. ¿Qué sucede? En la sedación mínima solamente es administración de fármaco para ansiólisis, algún tipo de benzodiazepina, pero no es lo mismo sedación y ansiólisis. Si estamos claros, aclaré esa dudita o vuelvo a repetir. Ahí me quedó más claro. Gracias. Ok, ok, muy bien. Profe, Seguimos adelante. profe, Dime. me queda una duda con en qué casos se ocupan como la anestesia balanceada combinada y la que es como infusión intravenosa. Bueno, ahorita, el uso que se les está dando a las anestesias totales intravenosas, sobre todo son para pacientes que son obesos, que tienen, que son sometidos a cirugías bariátricas. Las TIVAs también son bastante utilizadas en pacientes para cirugías largas de neurocirugía, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia o cuándo nosotros tenemos que utilizar una anestesia combinada? Generalmente se utiliza para cirugías largas de traumatología, cuando yo coloco una anestesia conductiva en la espalda del paciente porque van a intervenir miembros inferiores, pero la cirugía es bastante larga
pudiese haber compromiso o no con sangrado del paciente. Y no, yo, por alguna u otra razón, o a veces cuando van a sacar injertos de ligamentos o injertos óseos en otra parte que no es miembros inferiores, yo debo dormir al paciente para que el paciente no sienta cuando estén sacando el otro injerto y lo coloquen en alguna parte de los miembros inferiores. Y la anestesia balanceada generalmente se utiliza para cirugías cortas como colecistectomía o sí, generalmente para colecistectomía, en donde es una cirugía que es bastante dolorosa porque la estimulación que hay allí, aparte de eso, cuando son abiertas, evidentemente, y aparte de eso, el paciente pudiese experimentar mucho dolor en el postoperatorio. Yo coloco una infusión de algún fármaco, generalmente analgésico potente, para que el paciente no pida tanto gas y de esa manera poder mantener al paciente. Una de las indicaciones también en la anestesia total intravenosa es cuando tengo pacientes que son realmente lábiles desde el punto de vista cardiovascular, en donde ya yo se los voy a comentar más adelante, pero los gases anestésicos tienen bastante impacto sobre la función cardiovascular, producen depresión miocárdica, producen vasodilatación periférica. Entonces hay fármacos que yo puedo combinar por vía intravenosa, como por ejemplo dexmedetomidina y ketamina, y esos dos fármacos me mantienen el paciente dormido, me mantienen una buena analgesia y no me causan depresión cardiovascular. Entonces, decirles a ustedes en este momento para qué se utilizaría cada una de los tipos de anestesia, no hay nada establecido. Los tipos de cada una de esas anestesias lo que nos permiten es individualizar los casos, ¿ok? Y ver según qué paciente tengo y qué opción anestésica tengo. Pero generalmente la TIVA son para neurocirugía, para pacientes obesos cuando se van a someter a cirugías bariátricas, y la combinada es para cirugías de traumatología, también cuando yo quiero dejar un catéter para que el paciente tenga analgesia postoperatoria, y la balanceada para cirugías de abdomen alto. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir adelante. Las indicaciones de la anestesia general, las que ven aquí, ¿ok? ¿Cuáles son las indicaciones? Procedimientos quirúrgicos mayores y prolongados, por ejemplo, cuando yo sé que un paciente va a estar en un procedimiento en quirófano que dura más de una hora y media. Si estamos dentro del quirófano, es mejor que nosotros podamos dormir el paciente tranquilamente y el paciente no desarrolle ansiedad o escuche lo que el equipo quirúrgico habla, o vea a veces por las lámparas cialíticas, vea la sangre y entonces entre en pánico, ¿ok? Cuando son cirugías mayores o prolongadas, cuando el paciente no quiere recibir una anestesia regional, ¿ok? Hay pacientes que le tienen pavor a las agujas, y generalmente las agujas para anestesia regional son largas, son agujas que cualquiera que no lo tolere pudiese incluso hacer descargas vagales y desmayarse allí en medio del quirófano. Simple y llanamente, quizás han tenido mala experiencia con la anestesia regional y el paciente pide que sea una anestesia general. Cuando el médico anestesiólogo no domina o no maneja otras técnicas, si domina y maneja la técnica de anestesia general, pues evidentemente eso es lo que tiene que dar, no se puede poner a inventar con un paciente. Alergia a los anestésicos locales. Recuerden que las técnicas regionales o de anestesia local lleva su nombre así porque llevan anestésicos locales, y hay pacientes que son alérgicos a todas las anestesias, a los anestésicos locales. Cuando hay pacientes ansiosos, muy ansiosos, pacientes con alteraciones mentales o conductuales, esos pacientes debemos dormirlos. Situaciones en las que se amerite que el paciente tenga una buena relajación muscular, por ejemplo, a veces hay pacientes que son fisicoculturistas o pacientes que tienen a veces la pared abdominal de verdad que bastante desarrollada,
El cirujano necesita hacer incisiones amplias en la pared abdominal y necesita que esos músculos rectos, o dependiendo del abordaje que haga en ese caso, estén bastante relajados. Y eso solamente se logra durmiendo al paciente. Situaciones la falla, evidentemente, a veces pasa, muchachos. O sea, a veces hacemos un procedimiento ecoguiado con el mejor fármaco, con neuroestimulación, con todas las perlas para que el bloqueo regional pegue, ya sea atrás en la espalda o en una zona determinada del cuerpo, pero a veces hay falla del anestésico local, a veces hay falla de la técnica, ¿ok? Por el operador, eso a veces pasa. Entonces, el paciente, hay que dormir al paciente porque no se puede echar para atrás una cirugía porque no haya pegado una anestesia local. Y en las contraindicaciones, evidentemente la negativa del paciente, enfermedad renal crónica, ¿por qué? ¿Por qué estaría contraindicada una anestesia general en la enfermedad renal crónica, muchachos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene enfermedad renal crónica? Es que me ¿Qué- imagino porque quizás no puede votar bien como los residuos del fármaco. Muy bien, muy Ya. bien. Lo que vamos a mejorar es el vocabulario. ¿Qué sucede? Todos los fármacos o la mayoría de los fármacos que se administran por vía intravenosa se eliminan por vía renal. ¿Estamos claros? Al haber una eliminación renal disminuida, pues evidentemente se van a acumular los fármacos y ese paciente va a recircular esos fármacos y no se va a dormir. Pero tu respuesta estuvo muy buena. Sé que estamos en semestres que son bajitos, pero lo único que cambiamos es la forma de decir. Doctora, no se deberían dormir pacientes con enfermedad renal crónica porque la mayoría de los fármacos se eliminan por vía renal y el paciente recircularía los fármacos y evidentemente eso sería un problema. Pero muy bien el razonamiento y muy bien la respuesta. Ahora, hay fármacos que ya se pueden utilizar para dormir un paciente, como el Propofol, como el atracurio o el cisatracurio, que el atracurio y cisatracurio son relajantes musculares, donde ya esos se eliminan por otras vías que no son renales. ¿Ok? Pero en países en desarrollo o en países donde no hay esos fármacos, pues lamentablemente hay que acudir lo que más se pueda a las técnicas regionales para no dormir el paciente porque existe alto riesgo de que ese paciente con enfermedad renal no se despierte porque ese fármaco no se logre eliminar y entonces hay que pasarlo a UCI y conectarlo a una máquina de diálisis para poder despertarlo. Y se los aseguro, muchachos, son situaciones que son bastante engorrosas. Entonces, siempre buscar la manera de hacer lo mejor para el paciente. Enfermedad pulmonar severa, cuando nosotros dormimos a un paciente, nosotros estamos aboliendo el reflejo de la respiración. Y en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas severas, ellos ya de por sí tienen ese centro respiratorio disminuido. Entonces eso hace que a veces el paciente no se despierte o que tenga enfermedad, depresión respiratoria severa y se nos pudiese complicar el caso como se nos complica con los pacientes renales que no se despiertan. ¿Estamos claros? Entonces, a veces ha pasado el tiempo que debe pasar, pero el paciente no despierta porque la disminución del centro respiratorio es importante, o hay pacientes que simple y llanamente al administrar fármacos anestésicos y realizar una intubación endotraqueal, esos pacientes presentan broncoespasmos severos y son condiciones que nos pudiesen de verdad que oscurecer bastante el acto anestésico. Las embarazadas, pues no se sabe por la sencilla razón de que en embarazadas no se hacen pruebas
no se hacen pruebas de ningún tipo por cuestiones éticas, y entonces no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto dormir a una paciente o administrarle fármacos anestésicos intravenosos pudiesen causarle algún tipo de daño a ellas o al producto de la gestación. Generalmente nosotros dormimos pacientes embarazadas cuando se convierten en emergencias obstétricas y hay que hacer cesáreas de emergencia y sacar el producto de la gestación en menos de 1 minuto, 2 minutos después de que se administran los fármacos inductores. Pero que se haga una anestesia general para una embarazada por otra causa que no sea una cesárea segmentaria, eso no está estudiado, no está reportado. Y se debe valorar el riesgo-beneficio, evidentemente, del paciente. A veces nosotros dormimos pacientes, muchachos, y antes de nosotros entrar a quirófano con ese paciente, se le dice, mira, vamos a canalizar cupo en UCI porque puede que el paciente no vaya a despertar, pero hay que operar y hay que dormir el paciente. Por ejemplo, en peritonitis, sí, sobre todo peritonitis o traumas torácicos o toracoabdominales severos, etcétera, etcétera. Se debe valorar el riesgo. A veces hay que operar al paciente, pero está el riesgo de que no despierte o de que haya un despertar prolongado o cualquier situación, pero debe hacerse porque si no el paciente se muere. Entonces, es también bastante individualizado, pero a rasgos generales lo que les acabo de comentar. Si no hay preguntitas por aquí, seguimos adelante. Ok. Otro tipo de anestesia es la anestesia local. Esta anestesia local a mí me pareció genial esta imagen que ustedes pueden observar aquí. Eso también ustedes lo tienen montado en la plataforma, porque dentro de los tipos de anestesia, dentro de la anestesia general hay varios tipos, ¿sí? Y esta imagen les explica a ustedes muy bien cuáles son esos tipos de anestesia local. Anestesia local es porque nosotros utilizamos la infiltración de anestésicos locales. Ahí estamos claro, no hay ningún problema con eso, me imagino. ¿Qué es lo que sucede? Depende de dónde yo vaya a administrar ese anestésico local, será una anestesia superficial, una anestesia local o infiltrativa o una anestesia de conducción, que es lo mismo a una anestesia regional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La anestesia superficial es la que ustedes ven aquí abajo, en donde yo agarro, generalmente vienen en ungüentos, en cremas, en gel o vienen en spray y se administran en mucosas o en piel, generalmente en piel de superficie muy, muy fina. Y yo simple y llanamente quiero es dormir o anestesiar localmente esa parte que yo estoy administrando el anestésico local en spray o en crema o en ungüento. Eso es anestesia superficial o anestesia, sí, anestesia superficial. ¿Estamos claros? Esta que observamos aquí. Ahora tenemos la anestesia infiltrativa, que es esta que nosotros estamos aquí. Se llama infiltrativa o local infiltrativa. ¿Qué quiere decir? En ese caso, nosotros administramos a través de una punción, evidentemente, anestésico local para bloquear una región determinada para anestesiar una región determinada del, de la piel, ¿ok? Eso generalmente se utiliza cuando vamos a tomar suturas o cuando vamos a eliminar un nebus o una verruga, un hemangioma, cuando vamos sí, sobre todo se utiliza para eso, ¿ok? Cuando vamos a hacer soluciones de continuidad pequeña y que luego vamos a tomar puntos o nebus o exéresis de hemangioma. Algo pequeño, algo que yo solamente voy a dormir o a infiltrar el área en la que yo voy a trabajar, ¿ok? Y la anestesia de conducción, que es esta que observamos aquí, o la anestesia regional o bloqueo regional, yo debo bloquear, en este caso, un nervio determinado, ¿ok?
Yo no voy a bloquear fibras terminales nerviosas, no, ni superficies, ni superficies dérmicas como la superficial, no. Yo aquí debo reconocer cuál es la anatomía del paciente, reconocer un nervio, ver qué zona yo voy a trabajar y en ese caso yo hago la infiltración perineural para en ese caso yo dormir un territorio anatómico específico. Dependerá de lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en mano, yo sé que yo debo dormir varios nervios, cubital, mediano. ¿Estamos claros? Ese caso es bloqueos regionales. ¿Qué es lo que sucede? Los bloqueos regionales ya hoy en día se están haciendo única y exclusivamente ecoguiados para evitar el fracaso de la técnica y aparte de eso también para evitar las situaciones adversas. Regional, ya estamos claros cuando trabajamos con un nervio determinado para una zona, una región nerviosa determinada, la infiltrativa, donde hago la infiltración solamente donde vamos a trabajar y bloqueo fibras terminales y la superficial es generalmente en piel y mucosas. ¿Vamos bien? Seguimos adelante. Ahora, esta sí les pido que respiren profundo, que me presten suma atención porque ustedes van a entrar a quirófanos, van a ver este tipo de anestesia y sería bueno que usted sepa cuál está utilizando, porque si no sabemos varios detalles, yo no voy a poder diferenciar y no voy a poder aprovechar esa pasantía si no lo entiendo en este momento. A ver, la anestesia neuroaxial, ustedes se acuerdan que en la clase anterior yo les dije que era importante para mí conocer la anatomía de la columna vertebral del paciente. Y eso es por esto, porque muchas de los actos quirúrgicos pueden ser resueltos, actos quirúrgicos incluso a veces largos, ¿ok? Pueden ser resueltos en este tipo de anestesia y son resueltos con este tipo de anestesia que es anestesia neuroaxial. ¿Por qué se llama anestesia neuroaxial? Porque yo estoy bloqueando directamente la médula espinal del paciente. Estoy haciendo la administración, como ustedes lo pueden ver aquí, estoy haciendo la administración de anestésico local en la médula espinal del paciente o en el espacio peridural. Entonces, ¿qué quiero que reconozcamos aquí? En esta imagen, que se supone es donde está abordando este operador aquí, esta imagen que ustedes ven aquí se expresa desde el punto de vista anatómico esto que ustedes están viendo. Y esas son las 5 vértebras lumbares. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a reconocer rapidito las estructuras. Aquí observamos que estos cuerpos óseos que están aquí son los cuerpos vertebrales de L1, L2, L3, L4 y L5 y observamos que estos discos azules que se observan aquí son, ay Dios, es que se me va el láser. Son los discos intervertebrales, esas figuras azules que están allí, que se observan entre cada uno de los cuerpos vertebrales. Ahí no hay pérdida, ¿ok? Ahí estamos súper bien, súper orientados, súper claros. ¿Qué pudiese causar confusión y qué debemos revisar nosotros para recordar? Porque esto ustedes lo vieron en anatomía. Si observamos ese filum que viene amarillo que está en el centro, ¿ok? Que está en el canal medular, es la médula espinal. Y esa médula espinal me da a mí raíces nerviosas que salen a través de cada uno de esos forámenes intervertebrales que forman la unión de esas vértebras lumbares en este caso. ¿Estamos claros? Es importante que sepamos que la médula espinal se encuentra en el espacio subaracnoideo, como lo observamos aquí, y que este espacio subaracnoideo, ¿qué contiene? ¿Cuál es el contenido aparte de la médula espinal, el espacio subaracnoideo? ¿Qué hay allí que nos hace saber que estamos en el espacio subaracnoideo? Si alguien me responde.
¿Cuál es el amortiguador o en qué está nadando la médula espinal aquí en este espacio subaracnoideo? ¿Qué Líquido acompaña? El líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre este canal medular, este saco dural o este espacio subaracnoideo con el espacio epidural o también llamado espacio peridural, es que el subaracnoideo tiene líquido cefalorraquídeo y el epidural no tiene líquido cefalorraquídeo porque es lo que está por fuera del saco dural. Entonces, para yo poder reconocer qué técnica anestésica estoy utilizando, yo debo saber reconocer o diferenciar que el espacio peridural se encuentra por fuera del saco dural y que el espacio dural o subdural contiene líquido cefalorraquídeo. Eso es lo único que a nosotros nos permite determinar dónde estamos cuando nosotros introducimos una aguja allí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Seguimos. Los cuerpos, esto es desde adentro hacia afuera, evidentemente, porque esta es la parte posterior del abdomen del paciente. Entonces, tenemos el cuerpo vertebral, este espacio peridural que está aquí, ¿ok? El espacio dural o la presencia del saco dural con la médula espinal. Aquí observamos el espacio epidural o peridural. Esto que nosotros vemos aquí es el ligamento amarillo, que aquí lo dibujan ellos rosado intenso. Este ligamento amarillo se encuentra inmediatamente por delante, por detrás o al final de las apófisis espinosas del paciente y luego nosotros encontramos una serie de ligamentos que son muy importantes, que los vemos aquí de color gris y esta línea que nosotros observamos aquí es la piel. Entonces, vamos a hacerlo ahora al revés. Aquí yo observo la piel y el tejido subcutáneo del paciente. Aquí observo los ligamentos intervertebrales del paciente. Luego voy a tener esta estructura que es el ligamento amarillo. Luego va a estar la presencia del espacio peridural o epidural. Si atravesamos la dura madre, voy a estar en el espacio dural, donde está la médula ósea y este líquido cefalorraquídeo. Después salgo otra vez al espacio peridural y después me encuentro con los cuerpos vertebrales. Eso ya lo recordamos y estamos claros, ¿verdad? Porque si yo reconozco anatómicamente todas esas estructuras que yo les acabo de comentar a ustedes, ya ustedes simple y llanamente con ver la imagen van a saber el tipo de anestesia que estamos administrando acá. Entonces, primero, hay muchas técnicas para yo saber cuando yo me encuentro en el espacio peridural, porque es que como el espacio peridural no tiene líquido, yo debo saber cómo reconocer que estoy allí, pero eso no es objetivo de nosotros. Eso no es objetivo de nosotros en este caso. Lo que yo quiero que sepan es que cuando yo tengo salida de líquido cefalorraquídeo en una punción lumbar, yo estoy en el espacio raquídeo, ¿ok? O en el espacio subdural. Y esa es la diferencia que nosotros vamos a tener y la seguridad que me da a mí de saber si estoy administrando anestésico local en esta área, que es en el espacio dural, o si lo estoy haciendo en el espacio peridural. Y eso es lo que me diferencia a mí las técnicas anestésicas neuroaxiales. Si es una técnica raquídea, vamos a tener salida de líquido cefalorraquídeo, o si es una técnica peridural o epidural, no tengo por qué tener salida de líquido cefalorraquídeo. ¿Estamos claros allí? Reconocimos todas las estructuras anatómicas y ya sabemos la principal diferencia entre la anestesia peridural y la anestesia raquídea. Sí. Muy bien. En la anestesia raquídea hago la infiltración dentro del saco dural y en la peridural yo hago la infiltración del anestésico local en el espacio peridural que se encuentra fuera del saco dural. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de anestesia
neuroaxial. Entonces, tenemos la anestesia neuroaxial peridural, la anestesia neuroaxial espinal o raquídea, ¿ok? Que es dentro del saco dural, que es donde sale el líquido cefalorraquídeo. Ya sabemos que peridural o epidural, espinal o raquídea o subdural. Pero muchachos, también tenemos técnicas anestésicas llamadas peridural espinal y peridural continua. ¿Ok? Son las 3:26. A las 3:30 retomamos. ¿Ok? 5 minuticos de descanso. Se toman su café, su refresco, su caramelo, lo que deseen, y venimos con la mente clarita y relajada para poder entender esto. ¿Sí? Ya, profe.